las redes sociales de la congregación, en la mesa de materiales. Pronto tendremos ya el MP3 con los 3 mensajes, más el mensaje de Vamos por Más de la inauguración del tercer servicio. Pero les cuento lo que hemos estado aprendiendo ya mucho más resumido que la semana pasada. ¿Qué es lo que vimos en el primer mensaje? Vimos con versículos explícitos y con ejemplos implícitos que si Dios permite que tengamos alguna tarea, responsabilidad, trabajo, reto, problema en nuestras manos, es porque nos va a dar juntamente con la oportunidad la capacidad. Dios no va a permitir que enfrentemos algo que no podemos enfrentar. De hecho, Hebreos, hoy lo veremos, dice hablando acerca de las tentaciones, pero esta palabra tentación también puede referirse a problemas, que Él no va a permitir que seamos tentados o probados o afligidos, serían las diferentes traducciones probables según nuestro contexto, más allá de lo que podemos soportar. Dios no se divierte viendo cómo fracasamos. Dios no está en el cielo muriéndose de risa cada que tú y yo fallamos. Cuando Él permite que enfrentemos algo, es porque sabe que también nos va a dar la capacidad de salir adelante victoriosos. Y volviendo a Hebreos, dice que junto con la tentación nos va a dar la salida. Entonces no tiene que existir en nuestro lenguaje ese no puedo o no voy a poder. Esto no es correcto. Lo único que nosotros podemos hablar relacionado a no es no porque a lo mejor no es la voluntad de Dios o porque no es la voluntad de Dios. Pero cuando algo es la voluntad de Dios, no importa qué tan difícil, imposible, lejano se vea, para nosotros, al que cree, Jesús dijo, todo le es posible. Si Dios te dio un reto, si tienes una lucha, un problema, una adversidad, Dios te va a dar juntamente con ello la capacidad. Dios te va a habilitar o te va a dar la capacidad de capacitarte para poder salir adelante. Es lo que vimos en el primer mensaje, obviamente mucho más explicado con los versículos, con ejemplos, etcétera, pero nada más falta que quieren que les predique otra vez toda la serie, ¿verdad? Y en el segundo mensaje hablamos acerca de la importancia de hablar bien. Explicamos los dos contrastes que hay extremos entre la confesión positiva y la negativa. Unos que hablan bien, y el problema no es hablar bien, porque la Biblia nos manda bendecir o maldecir. Bendecir, ¿y qué es bendecir? Bien decir, hablar bien. ¿Qué es maldecir? No es en una olla hecho una anca de rana y le echo ajo y no, estos son menjurjes de brujos y creemos a veces que eso es una maldición. Maldecir, hablar mal, y la Biblia nos manda incluso que bendigamos a nuestros enemigos. Entonces, si aquellos que tú crees que puedes maldecir, que son tus enemigos, Dios te pide que los bendigas, ¿a quién o a qué nosotros podemos maldecir? A nada. Y a veces nos maldecimos a nosotros, nuestra situación, a nuestra familia. Hablamos mal de nosotros y de lo que nos rodea. El problema de la confesión positiva no es que hablen bien, sino que mucho de lo que hablan nace de su corazón, de su carne, de sus sueños guajiros. No procede de la verdad de Dios, ni es la voluntad de Dios. Explicamos algunos ejemplos, ¿verdad? Como que no es correcto decir, oh, yo confieso que esa muchacha será mi esposa, amén, y lo declaro, porque sí, Dios te va a dar esposa, pero a lo mejor no es ella, ¿verdad? A lo mejor es otra. Oh, yo confieso que seré millonario. No, la palabra de Dios dice que no te va a faltar nada. Y si viviéramos 1000 años, a lo mejor con una buena administración y la provisión de Dios alcanzarías a hacerlo, pero tal vez en el tiempo que tengamos de vida, por más que confieses, no alcances a lograrlo, ¿verdad? Entonces, este es el problema. Y otros cristianos con celo de Dios, enojados por este extremo antibíblico, sin darse cuenta se van al otro extremo, que es el de la confesión negativa. Todo el tiempo están hablando mal. Entonces explicamos cuál es el punto intermedio que tenemos que vivir en nuestras vidas, que es hablar bien, pero no hablar bien porque se me ocurrió algo en el momento o porque es lo que yo quiero, sino porque es la verdad de Dios. Tenemos que hablar bien según la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Y vimos el ejemplo de David, cómo él hablaba. Como David, cuando ve que el pueblo de Israel no se animaba a pelear con el gigante, dijo, yo me animo a pelear con él, y no solamente con él, sino que explicamos todas las razones, y fue bien interesante, por las cuales él estaba ya preparado mentalmente, no solo para enfrentar a Goliat, sino a Goliat y a sus 4 compadres, otros 4 parientes gigantes. O sea, mientras le decía a Saúl, tú no vas a poder con él, él dijo, tienes razón, yo no puedo, pero ¿quién te dijo que lo voy a hacer yo? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en el nombre de Jehová de los ejércitos no solamente puedo con Goliat y con ese y con ese grandulón también. Échenme a los 5, y por eso agarró 5 piedras lisas del arroyo. Explicamos todo eso la semana pasada. Y vamos a concluir con la tercera parte. Vamos a seguir viendo un poco de David. Vamos a ver
algo común o una similitud en dos historias diferentes de David y de Daniel. Pasamos breve y rápidamente, aunque ya explicamos un poco, a terminar ahora con el enfrentamiento entre David y Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Veamos cómo David siempre tenía esta actitud de ir por más. En el primer mensaje le dijeron: Saúl te llama para que toques el arpa, y cuando toques el arpa sentir alivio. Y cuando David tocó, no solamente sintió alivio, sino que además sanó y fue liberado del demonio que los oprimía. Y todo esto, ¿verdad?, es lo que nos ha enseñado la realidad y la verdad bíblica de esta serie de mensajes, que no son mensajes al estilo Doctor Porras, motivacionalmente vanos. Oh, tú puedes, decláralo, sí, you can do it, mentalízate, enfócate, visualízate. ¿Has escuchado este tipo de mensajes? No estamos hablando de eso, ¿verdad?, sino conforme a la verdad de Dios, creer y saber que podemos con eso y más, mucho más. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí está David ya frente a Goliat. Ya habló con Saúl, ya explicamos todo esto la semana pasada. Y ya enfrente de Goliat, este gigantón de más de 3 metros de alto, se presenta, y dice el 42, que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, lo menospreció. No levanten la mano, pero ¿cuántas veces te han hecho menos en la vida? Dentro de la iglesia: ay, sí, pobrecito, hasta cree que algún día Dios lo va a usar. Ay, sí, hasta cree que va a terminar la carrera. Ay, sí, hasta cree que esta chava le va a hacer caso. Ay, sí, hasta cree que su negocio va a prosperar. Te tachan de a loco marihuano, loco religioso, aleluyo. Aquí lo único que importa es saber si lo que estás haciendo viene de Dios. Y si viene de Dios, digan lo que digan, se hace porque se hace. Y si se pone un monte enfrente entre tu propósito y tú, Jesús dijo: dile que se quite, y se va a quitar. O sea, nada va a estorbar ni nada va a impedir que tú alcances lo que Dios te ha llamado a hacer si tú caminas en su voluntad. Así que no te preocupes si te hacen menos. Vimos la semana pasada que David, todo mundo, la gente más importante, siempre lo hizo menos, nunca le echaron porras. Hay cristianos que están esperando: ay, es que nadie me anima, no me echan porras, no me dan una palmada. No estés esperando que los demás lo hagan. Aunque los demás te metan el pie y te aborrezcan, Dios siempre te tiene de la mano diciéndote: tú puedes porque yo estoy contigo. Goliat tiene en poco a David. Dice que lo vio y le hizo menos porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea que era el candidato ideal para una cristiana soltera y urgida, pero no para enfrentar a un gigante. Las hermanas solteras dicen: yo recibo. ¿Cuántas dicen amén en el nombre de Jesús, verdad? Valiente, que sabe tocar, que te lleve serenata, rubio, de buen parecer. Estamos hablando de un candidato para pelear contra Goliat, no para salir en la revista Caras de portada. ¿De qué servía su aspecto físico? De modo que llegara y con su cabellera rubia Goliat se espantara o dijera: no, es que no le voy a hacer nada porque qué tal que le descompongo su buen rostro, ¿verdad? Entonces Goliat dice: ¿este hombre qué? Él esperaba alguno maleado, lleno de cicatrices, fuerte, hosco, así como tu esposo, ¿verdad? Que se le notaran los años de la mala vida, de los sartenazos, las heridas de guerra. Y de repente llega un adolescente con la piel lisa, 17 años, rubio, delgadito, no estaba muy fuerte, no era un experto militar, no era militar. Él venía de pastorear las ovejas de su padre, lo vimos la semana pasada, enviado a ver cómo estaban sus hermanos. Se encuentra con Goliat y dice: yo me lo voy a surtir, si nadie se anima, échenmelo a mí en este momento. Y entonces le dice Goliat, versículo 43, a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque David, que era pastor, venía con un cayado y con la honda en la otra mano y con sus piedras. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Te imaginas esta escena? Eres un muchachito de 17 años y un gigante experto militar, un paladín, lo describe la Biblia, con su escudero delante, otra persona con un escudo del mismo vuelo, parloteando. Soy yo perro, que vengas a mí, para que vengas a mí con palos. Ven a mí, te voy a dar a las bestias del campo y a las aves de los cielos. ¡Ah! ¿Y cuántas veces por menos tú y yo nos intimidamos? Porque aquí amén, pero te llama el jefe a la oficina y vas. Ni te ha dicho para qué y ya estás lleno de temores. Te visita la suegra el fin de semana.
Bueno, ahí sí se entiende un poco, ¿verdad? Que tengas miedo. Ante cosas mucho menores y personas con mucho menor poder, nos intimidamos. Es que tiene mucho poder, pastor. Es que es alguien con autoridad, es alguien que... ¿Eres hijo o no eres hijo de Dios? ¿Y cómo andan los jóvenes cuando tienen un padre que es poderoso? Confiados porque son hijos de papi, porque mi papi es el diputado, porque mi papi es el gobernador, porque mi papi no sé qué, sin la altivez de ellos. Pero tú y yo tenemos que estar como David, mucho más confiados, porque aunque se te enfrente ese gran paladín, no me importa qué título tenga, nosotros somos hijos no del diputado, del presidente, del gobernador, sino del rey, no del rey de España. La Biblia dice del rey de reyes y señor de señores. Él entiende lo que significa rey de reyes, o sea que sobre esa persona que te quiere fastidiar, que reina, que señorea, hay otro por encima, rey de reyes, el que reina sobre los reyes, señor de señores, el que señorea por encima de todo señor. O sea que no importando qué tan alto esté quien te quiera fastidiar, hay alguien más elevado, más arriba, y ese alguien nos ha adoptado como sus hijos, nos respalda y está con nosotros. Es entonces que David dice: este cuate, ¿qué se cree? Por eso dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Él no tiene pacto con Dios, él no es hijo de Dios. La circuncisión era señal del pacto. Él no tiene el respaldo de Dios. Y David se enfrenta a Goliat, y después de que escucha sus palabras, no va con los demás: ay, me dijo que me va a dar mi carne a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Así luego llegan hermanos: ay, pastor, es que fíjese que mi hijo me dijo, mi papá me dijo, el hermano me dijo, el de la entrada me vio feo y me hizo bu. ¿Sí o no? A veces así hablamos. Ay, me dijo y mi ñe. A David le dijeron: voy a dar tu carne a las bestias del campo, a las aves de los cielos. Y David le responde, en vez de intimidarse, al contrario, toma sus palabras y le añade, dice: oye, sonó bien tu discurso, pero quedó incompleto, ahora escuche el mío. Versículo 45 al 47, David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, 3 armas, ¿te das cuenta? Goliat había pensando: si no es con la lanza, es con la jabalina, y si no, con la espada. Y así el enemigo va a traer todo su arsenal para destruirnos. Pero David dice: eso no me intimida, porque yo vengo a ti, no con espada, no con lanza, no con jabalina. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo no te voy a vencer, Él te va a entregar hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, o sea, los que estaban ahí reunidos, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él te va a entregar en mis manos. Qué impactante escuchar a un jovencito de 17 años que nunca ha peleado hablar así. Y fue de lo que hablamos la semana pasada, como él hablaba siempre bien basado en la verdad de Dios. Que tú vas a dar mi carne a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Y él lo toma y le añade 3 cosas más: pues yo voy a dar tu carne a las bestias del campo y a las aves de los cielos, pero además te voy a cortar la cabeza, y también voy a dar a las bestias del campo y a las aves de los cielos la carne de los filisteos. O sea, no solo vengo por ti y por todo tu ejército que está allá atrás. También a esos hoy los vamos a derribar. Y no solamente eso, cuando el pueblo ve esta gran victoria, toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel y que Él nos salva con espada, porque de Él es la batalla, de Él es la victoria. David le toma y le añade. David fue siempre por más. ¿Cuántas veces no se ha presentado ese gigante ante nosotros a decirte: no vas a poder? ¿Cuántas veces no hemos creído que no vamos a poder con nuestra adicción? No vas a poder con las drogas, no vas a poder con el alcohol, no vas a poder orar, no vas a poder leer la Biblia. Tú sigue igual, eso es para otros, tú no lo vas a lograr. Y lo peor es que en vez de enojarnos con el gigante, a veces somos bien obedientes. Le creemos y le dejamos que nos dé clases de lo que podemos o no podemos en la vida. Yo te conté en el primer mensaje que yo creí muchos años que no podía enseñar la palabra, que no podía orar, que no podía ser usado por Dios. Y mucho tiempo fui bien obediente, dejé que el gigante decidiera lo que hacía.
Y es el tiempo, hermanos, amigos, de volvernos a Dios y, al igual que David, enfrentarnos al gigante y decirle: ¿sabes qué? Ya no más voy a ser obediente a tus palabras. Ya no lo voy a intentar en mis fuerzas, ahora lo voy a intentar en las fuerzas de Dios, buscando a Dios, rindiéndome a Él. Y en el nombre de Dios, no solamente te voy a vencer a ti, sino también a tus compadres. ¿Qué significa para nosotros? Antes ser esclavo tuyo, ahora no solamente voy a ser libre, sino que seré instrumento para que otros también sean rescatados de las mismas cadenas que me tienen aprisionado. Escúchame bien, Goliat, le tienes que decir: hoy te notifico que además de vencer yo, mi vida va a ser un instrumento para rescatar a otros, y que al vencer conozcan que hay un Dios verdadero, que todo puede hacerlo en sus vidas. Dicho de otra forma, que creas que no solamente tú puedes vencer, sino que además Dios te quiere usar de instrumento para que otros también conozcan, para que otros también sean libres, para que otros también vivan la victoria que Dios te va a dar a ti. Porque esto es lo más emocionante: no solamente se trata de que tú lo hagas, sino que harás ese instrumento para que otros conozcan al Señor a través de tu vida. Es lo que de otra forma David estaba diciendo aquí. Y así fue. Enfrentó a Goliat. Dice la Biblia que se dio prisa, y de eso hablaremos más adelante en los siguientes versículos. Tomó las piedras, lo enfrentó, y conoces el resto de la historia. Tiempo después, ya que David es un poco reconocido que está a cargo de un grupo de personas en el ejército, Saúl, el rey, que primeramente lo apoyó, ahora le tiene envidia. Lo quiere mandar matar porque un grupo de hermanas argüenderas cantaba que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. La gente que pone en pique unos con los otros siempre ha existido. Gloria a Dios que aquí no existen ese tipo de hermanas ni hermanos, pero en ese entonces existían. Saúl se llena de envidia y decide mandar matar a David. Entonces le pone una trampa. Fíjate, capítulo 18, versículo 22. Vamos a ver otra segunda historia que nos muestra la forma de pensar de David, aquí ya no en sus palabras, sino en sus actos, de forma explícita, que nos muestra que él siempre estaba listo y mentalizado para ir por más porque confiaba en Dios. Luego veremos una historia más y aprenderemos la lección más importante del día de hoy. Capítulo 18, versículo 22. Dice: mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Todo esto era mentira, era una trampa. Ahorita te voy a contar en qué consistía. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Aquí puede haber una contradicción. Oye, si David pensaba también, ¿por qué aquí se define hacia él como un miserable, como que no vale nada? No es por eso. Después aclara por qué él decía esto. Los criados de Saúl, versículo 24, le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho el rey. Y Saúl dijo, versículo 25, decida hacia David: el rey no desea la dote. O sea, en ese entonces, si tú querías casarte con la hija de alguien, tenías que darle la dote, ¿verdad? Según las riquezas y el convenio de la familia, era como el enganche por la novia, por así decirlo, para que te des una idea. Entonces David dice: yo no tengo la dote, era una costumbre de la época, y por eso dice: yo no puedo porque soy pobre y porque yo no tengo eso. ¿Y te das cuenta cómo él vivía equilibrado? Cuando había que hablar bien según la verdad de Dios, lo hablaba, pero jamás se fue al otro extremo de la confesión positiva. Los de la confesión positiva que hubieran dicho: oh sí, yo confieso que seré millonario y daré la dote y tendré a la hija de Saúl. David estaba consciente de la realidad, de lo que se podía y no lo que no se podía, sino lo que no venía de parte de Dios. Entonces dice: bueno, esto está fuera de mi realidad, y si Dios quiere, Dios me va a dar, pero ahorita no tengo, entonces yo no puedo, yo soy pobre, yo no puedo dar la dote a la hija del rey. ¿Y qué es lo que ocurre después? Regresamos, capítulo 18, versículo 25. El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. La intención de David era que al pelear, de Saúl era que al pelear David, él fuera derrotado por alguno de estos 100 filisteos y que entonces muriera y se acabó su enemigo. O sea, le quiso poner una
trampa, le encarga 100 prepucios de 100 filisteos. ¿Por qué prepucios? Porque el pueblo de Israel, cuando un hijo nacía, se cortaba el prepucio, que era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Por eso a los que no pertenecían al pueblo de Dios se les llamaba incircuncisos. Entonces le pone esta especie de reto ahí, por si tú creías que tienes el peor trabajo del mundo o te quejabas de tu ministerio, acuérdate del de David. Ay, que me dijeron que si puedo poner las sillas. Bueno, al menos no te hemos mandado a cortar 100 prepucios, ¿verdad? Entonces, dale gracias a Dios por lo que tienes y no te quejes. Yo siempre he dicho, hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Yo lo he cambiado, nadie sabe lo que tiene hasta que lee la Biblia. Cuando lee la Biblia tú valoras lo que tienes realmente. Ay, que tengo al peor hermano del mundo, no lo soporto, papá, mira cómo es y no sé qué y no sé cuánto. A ver, te voy a contar, mijito, la historia de los hermanos de José. Lo vendieron como esclavo. ¿Tu hermano alguna vez te ha llevado al piojo a ofrecerte? No, entonces cállate. Va a amar a su hermano. Que a casa de la abuela, no, tengo la peor abuela del mundo, es una bruja. No. A ver, te voy a contar la historia de Atalía. Mandó matar a todos sus nietos descendientes del trono para quedarse con el poder. ¿Tu abuela te ha querido matar? No, entonces cállate, ¿verdad? Que tengo al peor vecino del mundo. Lee cuando este mismo David después manda a llamar a su vecina, se acuesta con ella, le embaraza y manda a matar al esposo. Entonces nadie sabe lo que tiene hasta que lee la Biblia. Que tengo el peor trabajo del mundo. ¿Alguna vez tu jefe te ha pedido 100 prepucios? No. Entonces no tienes oficialmente el peor trabajo del mundo. Era un reto muy difícil para David. ¿Qué hubiéramos hecho en su lugar? ¿Cuántas veces se nos mandan retos complicados y cuántas veces las personas que tienen autoridad los establecen con la intención de destruirnos? ¿No te han querido como fastidiar en el trabajo cargándote la mano? Le voy a poner esto para que no pueda. Lo voy a poner a exponer para que se avergüence. O a lo mejor te encomiendan cosas de buena fe, pero tú crees que no puedes. Oye, que si te avientas este estudio bíblico. Oye, en la chamba hace falta quien entre al quita aquí. Fíjate, corrieron a fulano de tal. Hay recorte y se necesita esto. Y está fuera de lo que tú has hecho. Está a lo mejor 1 o 2 escalones arriba y nunca lo has intentado. Y tú dices no, y te haces chiquito. Y a lo mejor es una oportunidad que Dios permitió para darte a conocer, para respaldarte y que tú tuvieras un ascenso laboral. Pero nosotros vemos muchas veces los obstáculos no como oportunidades para crecer, para demostrar que Dios está con nosotros, para ser bendecidos, sino como obstáculos que no queremos enfrentar. No sé cuál puede ser tu reto, qué es aquello que ha estado enfrente de ti, qué es incluso aquello que tus enemigos han utilizado en tu contra. Pero sí sé, como te lo dije en el primer mensaje, que si Dios lo está permitiendo, es porque te va a respaldar. Dios no te va a dejar tirado. Él adiestra tus manos para la batalla. Ojalá que nos dé tiempo al final de leer este mensaje. David decía, Señor, tú adiestras mis manos para la batalla. O sea, Dios no te mandará a la guerra y te va a decir, a ver cómo le haces. Di conmigo, si me manda a la guerra, va a adiestrar mis manos para la batalla. Acuérdate esto cuando estés peleando una batalla. Ay, que esto, que aquello y que el otro. En vez de quejarte, Señor, adiestra mis manos, enséñame, dame sabiduría, dime qué hacer. Señor, dame ideas, Señor, dame fortaleza, Señor, respáldame. Cree que puedes con eso y más. ¿Qué hace David? Versículo 26. Antes de que lo lean, pregunto, ¿quiénes no conocen el resto de la historia? Levanten la mano. Con confianza, no tienes que saber toda la Biblia. Están así, ¿qué va a decir? Largo los que no se saben la Biblia, aleluya. Pues, ¿para qué estamos aquí entonces? Ahora, conociendo a David, ¿tú crees que cumplió con el reto o no? No. El reto era traer 100 prepucios. Y fíjate lo que hizo, versículo 26. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Y dice que cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, o sea, tuvo un plazo. Ay, ¿cómo la siguiente semana? ¿Cómo de aquí al otro día, jefe, es muy pronto? ¿Cómo preparar una prédica de aquí a mañana? ¿Y cómo el devocional ahorita? Me ha tocado de repente
Aquí no, porque aquí no tenemos estas situaciones, pero en Santa Fe, que en la carretera hubo un accidente, que me quedo parado, lo que sea. Oye, fulano de tal, ¿vas? ¿Cuándo? ¿Ahorita? Ay, hermanos, no, avísenme no con 24 horas, algunos con 3 semanas de anticipación, porque no están confiando en Dios, están confiando en sí mismos. Por eso Pablo a Timoteo le dijo: insta a tiempo y fuera de tiempo. Prepárate para cuando te toque estar preparado, pero también prepárate para cuando te agarre de sorpresa. Y David dijo: está bien. Y antes del plazo, dice, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y David trajo los prepucios de ellos. No cumplió con el reto, porque el reto era traer 100 y él trajo 200. Imagínate la escena, y los entregó todos al rey. ¿Los quieres? Ahí están. No sé qué pienses hacer con ellos, pero aquí están. ¿Quieres hacer un monumento, un cuadro, lo que quieras? Tómalos, te traje el doble de los que me pediste, a fin de hacerse yerno del rey. O sea, pero ahora, cáete con la hija, suegro. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Y ve lo que dice el resto de la historia. Saúl, viendo y considerando, el respaldo de Dios, hermanos, tiene que ser visible. La gente lo tiene que ver. Como te dije la semana pasada, ya basta de que describan a los cristianos como los aleluyos buenos para nada. ¿Por qué nos describen así? Por nuestro temor, por nuestra falta de confianza en Dios, porque hablamos mucho aquí adentro, pero no hacemos nada allá afuera. Es el tiempo, como lo veremos en el siguiente punto, que actuemos, que vean el respaldo de Dios, y que en vez de decir, ay sí los aleluyos, digan, Dios está con ellos. Porque son excelentes en lo que hacen, porque tienen éxito en todo lo que emprenden, porque siempre salen adelante. Es evidente el respaldo de Dios. Saúl, dice la Biblia, vio y consideró que Jehová estaba con David y que su hija lo amaba. Ándale, para que se te quite, ¿verdad? Dice, tuvo más temor a David, y fue Saúl enemigo de David todos sus días. Pero siempre en la persecución, Saúl en el fondo de su corazón sabía que Dios estaba con David, y le tuvo temor, que significa le tuvo respeto o le tuvo miedo. Tus enemigos van a quererte destruir, van a maquinar en tu contra y complotear como lo hizo Saúl en contra de David. Pero escúchame bien, tú no tienes que preocuparte por ellos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pensando? Que se reunieron y que qué tal que hacen, que hagan lo que quieran. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que antes que se metan contigo, tienen que meterse con Dios, porque Dios acampa alrededor tuyo. No es de que Dios dice, miren lo que le está pasando a mi hijo, déjenme protegerlo. Híjole, ya no llegué. ¿Te imaginas? Señor, hicieron este complot, me corrieron del trabajo, ¿por qué no hiciste nada? Hijo, es que no me enteré a tiempo, porque estaba viendo el Super Bowl. Si hicieron complot y procedió porque te corrieron, es porque Dios a través de eso tal vez quiere obrar en tu carácter, restaurar tu relación con tu familia o darte un trabajo mejor. No sé cuál es el propósito. Lo que sé es que lo hay. Lo que sé es que su palabra, vuelvo a decir, habla bien según la verdad. En vez de decir, ay Señor, y mira nada más, Señor, no entiendo, no comprendo, pero hay un propósito, enséñamelo, dame sabiduría. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que gracias por esto, porque tiene un propósito bueno para mi vida. Porque algo vas a hacer a través de esta situación. No te preocupes por lo que ellos hacen. Ocúpate en buscar a Dios, en rendirte a Él, en buscar su dirección, su presencia, su palabra. El resultado de esto será que los que anhelan verte derrotado únicamente verán cómo Dios te respalda, te bendice, te lleva de victoria en victoria, hasta que llegue el día en que, como Saúl con David, no les quedará más que reconocer que es evidente que Dios está contigo, y aún con todo su odio, llenos de demonios, pero van a tenerte miedo, porque se darán cuenta que no estás solo. Tal vez empiecen hasta a respetar y decir, no saben qué, con el aleluyo no se metan, porque el último que le hizo algo, después le pasó no sé qué tragedia. Han pasado cosas como estas. Nosotros tuvimos una señora que ayudaba en casa y nos robó.
descubierto y comprobado. Le pusimos un 4 y comprobamos las cantidades, todo lo negó. Mucho de lo que robó ni siquiera era nuestro. Nosotros éramos en ese entonces líderes del grupo de jóvenes, administrábamos el fondo y lo tuvimos que reponer. No lo quiso reconocer, no la demandamos, no le hicimos nada, simplemente no puedes trabajar con nosotros. A los meses ella murió. Yo no estoy diciendo que fue por esto, ni le deseó la muerte. Pero Romanos 12 dice que no nos vengamos nosotros, porque de Dios es la venganza. Tal vez fue coincidencia, no lo sé. Pero muchas veces yo he visto, y serían demasiadas coincidencias, gente que persiguió a un hijo de Dios que le está yendo muy mal. Pastores que dividen iglesias cayendo en adulterio, que dividieron la iglesia y que ahora ellos les dividieron la iglesia. Ten cuidado cuando tú quieres afectar a un hijo de Dios o la obra de Dios, porque te estás metiendo en ligas mayores. No te estás metiendo con Tom Brady, te estás metiendo con Jehová de los ejércitos. Y tú como hijo de Dios, cuando te afecten, respira profundo y dile: Señor, te lo entrego, haz lo que quieras, no ores por su muerte. Repito, no contesto para, como la muchacha de Jesse, Señor, que se muera. No. Tal vez fue coincidencia, no sé, pero yo he visto personas que cuando intentan destruir a los hijos de Dios les va mal. Yo he visto personas que han atentado en contra mía que les ha ido mal. Así que agua si me quieren hacer algo, porque a lo mejor te pueden dañar al momento, porque Dios otra vez eso va a obrar a favor tuyo, ¿verdad? Pero después Dios se va a encargar de poner todo en orden. Dios te va a respaldar. Entonces tú no tienes que tener miedo. Repito, te voy a contar muchas historias de gente que fue afectada, que los corrieron injustamente, que los defraudaron, y las tragedias que les pasaron. Al pastor Armando hace muchos años, antes de que fuera Vida Nueva para el Mundo, un grupo de los pastores le hicieron una mala jugada y a cada uno de ellos le fue muy mal. Me ha contado así la historia de cada uno y es increíble. A lo mejor no es inmediato, pero al cabo de un tiempo todo lo que siembres recoges. Así que en vez de, ay, mis enemigos, ay, estoy muy chiquito, párate con autoridad y dile: ni se te ocurra meterte conmigo, porque no sabes en la que te vas a meter. No traigo guarros, pero traigo arcángeles. Tus guarros me pueden golpear, pero lo que te va a pasar a ti luego espiritualmente no se compara. Y descansen que Dios te va a guardar. El que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91:1. Dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál tiene que ser tu única ocupación? Habitar al abrigo del Altísimo, nada más. Hace poco una persona cercana a mí se enteró de cómo otras dos personas habían hablado mal y habían estado dándome una doble cara, y la forma en la que Dios las desenmascaró fue tan bizarra, así tan rara, tan loco, ¿verdad? Y me dijo: es que no puedo creer que en tan poco tiempo haya pasado esto con dos personas totalmente distintas. Y me dijo: Jesse, es evidente que Dios te está guardando, que Él te está respaldando, sacando a la luz a quien tiene que sacar a la luz. Yo no vivo preocupado, sé que tal vez hay alguien aquí que ha hablado mal, que me ha deseado mal. Cuando llegamos a ese año y medio, había hermanos que probablemente oraban para que Dios nos quitara. Y si Dios me quita porque me quiere quitar, gloria a Dios. Pero yo lo que pienso es esto: Señor, si tú me quieres llevar a otro lado, qué bueno. Eso no es un fracaso, es simplemente un cambio de dirección. Pero si tú me quieres aquí, aunque me deseen mal, se van a quedar a ver que tú me respaldas. Donde Dios te quiera y en lo que Dios te quiera, no importa qué te deseen, que digan, que hagan, lo único que verán es Dios respaldándote y respaldándote y respaldándote y respaldándote. Así que no tengas miedo, ponte los guantes de box y, como te dije la semana pasada, dile: tú y cuantos más chanclas. Estoy listo para eso y más. Di conmigo en voz alta, así como si estuvieras festejando uno de los 5 goles que ayer el América metió. ¿Cuántos dicen amén por eso? El Dios de David es mi Dios. Así que cuando me pidan 100, traeré 200, porque Él me respalda. Y si Él me respalda,
puedo con eso y más, mucho más. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos mientras a hacer el patrocinio del medio tiempo. Kirkland, el agua que toman los pastores en el tercer servicio. Ahora hay una clave aquí, podría quedarme solamente con David, pero me interesa compararlo con otra historia más y veamos que no es casualidad. Rapidísimo, Daniel capítulo 1. En los primeros versículos, Daniel y sus amigos son llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia por el rey Nabucodonosor. El propósito era enseñarles la letra y la lengua de los caldeos, un reto difícil, nueva letra, nuevas letras, nuevas lenguas, nuevas costumbres y además una nación pagana, politeísta. Y Daniel en medio de eso, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse porque le iban a dar la comida del rey y el vino que él bebía. Por diferentes razones que hoy no es el tema y no hay tiempo de explicar, esto implicaba contaminarse. Era comida ofrecida a ídolos, implicaba hacer como un pacto con el rey, comida que no era lícita comer tampoco para ellos según la ley de Dios en Levítico 11, a la cual estaban sujetos en ese momento. Entonces él propuso, los iban a preparar un tiempo para ser eunucos, que era una especie de servidores del rey, y designaron a alguien que entrenara a todos estos jóvenes, que fueran jóvenes pues sabios, jóvenes con educación, que fueran aptos para aprender la lengua de los caldeos. Y dice Daniel, estoy en Ezequiel, con razón no me dio, y de repente y las caras de no sé qué y no sé cuánto, pues no, aquí jamás lo voy a encontrar, ¿verdad? Daniel capítulo 1, justamente después de Ezequiel. Ahí está, ahora sí. En el versículo 8 dice, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios le da gracia delante del jefe de los eunucos, pero mira lo que le dijo el jefe, versículo 10. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra ración y vuestra comida. O sea, él dijo, ¿esto vas a comer? Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Lo que le está diciendo básicamente es, si tú haces eso que me estás pidiendo, no lo puedo hacer, más bien, porque el rey cuando te vea, te va a ver más pálido, va a preguntar ¿qué pasó? Yo le voy a decir que tú comiste frutas y legumbres y sobre mí va a ir la guillotina del rey, a mí me van a pedir cuentas. Le está diciendo, tú no puedes hacerlo, si lo haces te va a ir mal, vas a acabar más débil. Y entonces Daniel, versículo 11, le dijo a Melzar, versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y danos a comer legumbres y agua y a beber. Dile al de al lado, bien te hace falta hacer lo mismo a ti. Compara luego nuestros rostros con los de los otros muchachos y después haz con tus siervos según veas. El 14 dice que él estuvo de acuerdo e hizo la prueba 10 días. El resultado, versículo 15, es que al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Daniel y sus amigos no solamente no terminaron más débiles, ni siquiera igual, terminaron más fuertes. Les dijeron, tú no puedes hacer eso, vas a acabar más débil, inténtalo. No me digas que no puedo, es la prueba. El resultado después de hacerla es que acabaron más fuertes que los demás. ¿Cuál fue la clave de esto? Versículo 12, Daniel le dijo, haz la prueba, haz la prueba. Ahora escúchame bien, en la primera parte aprendimos con la Biblia que nosotros podemos con eso y más. En la segunda parte aprendimos a hablar la verdad de Dios, hablar bien según la verdad de Dios, pero escúchame, con lo que quiero concluir en la tercera parte. De nada te sirve saber que puedes, decir que puedes, si no lo intentas. En este punto tal vez ya se corrigieron tus pensamientos y tu forma de hablar, pero tiene que llegar el momento en tu vida que tus pensamientos correctos y forma de hablar correcta se vea reflejada también en acciones correctas. Y esta es una de las grandes diferencias entre David, Daniel, los grandes hombres de Dios, y la corriente de la confesión positiva. David y Daniel no solamente hablaron. Daniel no dijo, propongo en mi corazón no contaminarse, y luego se contaminó.
Voy a enfrentar al gigante, como el ejército que daba el grito de guerra pero no peleaba. David dijo, lo voy a enfrentar, y lo enfrentó. Daniel dijo, no me voy a contaminar, y le dijo al jefe, haz la prueba, y no se contaminó. Pensaron bien, hablaron bien y actuaron bien conforme a sus palabras. Dicho de otra forma, no solo dijeron que iba a pasar, la Biblia dice que además de decirlo, hicieron que pasara. Voy a vencer a Goliat, y se aventó contra Goliat. No me voy a contaminar, y no se contaminó. ¿Qué voy con todo esto? Hablar bien es importante. Obvio, conforme a la voluntad de Dios, como ya lo vimos. Pero si mis palabras y pensamientos y creencias no se ven reflejadas en mis acciones, lo único que estoy produciendo es mucho ruido. Santiago 2:20 lo explicó de esta forma. Dijo, señores, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Si tú crees pero no actúas, no hay ninguna diferencia entre ti y el mundo. Tú puedes creer en Dios, tener fe, que es confianza, convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si eso no se ve reflejado en tus actos, la fe no va a producir nada. Ve lo que dijo Pablo a los Corintios, 1 Corintios 4, versículo 20. Vemos lo implícito, respaldémoslo con lo explícito. Es bien interesante este pasaje. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios, el gobierno de Dios, no consiste en palabras, sino en poder. Es la palabra dunamis, el poder que recibió la iglesia. En este contexto, un grupo de hermanos que estaban envanecidos, hablaban muy bonito, pero no hacían nada más que hablar y llenos de vanidad y contradecir en muchas ocasiones a Pablo. Y Pablo dice, muy bien, hablan muy bonito, pero cuando yo vaya, no me interesa lo que ellos están hablando. Pueden aprender a hablar bien y hablar bonito y hablar de Dios. Quiero ver si todo lo que dicen se ve reflejado en una vida llena del poder de Dios. Y este es uno de los grandes problemas que tienen estancado al cristianismo. Otra vez que nos vamos a dos extremos. Por una parte, una bola de herejes sin doctrina, confesando cosas antibíblicas. Y otro grupo que se jacta de su sana doctrina, aleluya. Pero que está tan envanecido porque la tiene, que no hace nada más que enseñarla y estudiarla y criticar al otro bando. Y mientras estos están perdidos y estos viven criticándolos, mi pregunta es, ¿quién está viviendo la doctrina sana? Porque saber sana doctrina, pero no vivirla, no es tener sana doctrina. Y es uno de los problemas de la iglesia, y más cuando somos una iglesia, gloria a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con eso, que tenemos tanto alimento y que tenemos siempre, que somos reconocidos por enseñar conforme a la palabra. Esto está excelente. El peligro es que podemos caer en el engaño de únicamente estudiar y aprender, estudiar y aprender, estudiar y aprender, y no entender que todo esto no es solamente para pensar bien, para saber bien, para hablar bien, sino que todo eso ahora se tiene que trasladar a mi día a día. Entonces, mientras unos dicen pura incoherencia y otros los critican porque dicen incoherencia, ¿quién está viviendo la verdad de Dios? ¿Quién lo está poniendo en práctica? Otro ejemplo, cristianos que se la pasan todo el día peleando con otros en redes sociales, ¿los has visto? Todo el día. No, tú eres un hereje porque así y así es. Y le responden. Tú sabes que hemos hecho cápsulas de Halloween, de Navidad, Año Nuevo, y grupos de legalistas en Navidad agarraron, ese es del diablo, no sé qué, no sé cuánto. Si yo hubiera decidido responderle a cada uno, les pude haber puesto una barrida teológica. No lo hice. ¿Por qué? Es una pérdida de tiempo. ¿En qué momento voy a vivir las verdades de Dios si me la paso discutiendo? Entonces contesté 2, 3, puse alguna explicación general, pero hay gente que está todo el día ahí. No, que tú eres un hereje y que esto no sé qué, y no, que el hereje eres tú, y no, que mira, léete esto, no, ahora léete esto. Peleándose entre ellos y el diablo feliz viendo cómo juegan ping pong. Yo no tengo que leer sus comentarios para dar mi veredicto. Simplemente por su actitud, mi veredicto, bíblicamente, te lo voy a decir por qué, es que ambos están perdidos y ninguno tiene sana doctrina, aunque se jacten de ello. Porque si en realidad tuvieran aquello que tanto ostentan, o de lo cual se jactan, su sana doctrina, no estarían peleando en internet, estarían viviéndola, haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer. Estarían siendo como la iglesia primitiva, la luz del mundo, la sal de la tierra, compartiendo con otros cristianos, edificando a otros o siendo edificados por otros, alabando a Dios, orando a Dios, enseñando la palabra, orando por los enfermos, liberando a los oprimidos. Estarían viviendo la verdad, no debatiendo únicamente la verdad.
Hay tiempos para debatir y para enseñar y para demostrar la verdad y para exponer las incoherencias que se infiltran dentro de la iglesia. Pero no puede ser eso toda mi vida. Si Dios me hubiera llamado únicamente a aprender, yo estaría en el cielo para aprender mejor que aquí en la tierra. Si estamos aquí, es porque además de aprender y enseñar, nos quiere actuando allá afuera. Entonces ya sé bien, ya hablo bien, ahora tengo que actuar bien. No ser, dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 22, solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Dice primera de San Choro 4:13 que de lengua me como un taco. ¿Lo has leído? Entonces es importante estudiar, sí, pero también hay que actuar. Escucha la verdad, habla la verdad, enseña la verdad, pero también pone en práctica. Ahora algunos ejemplos prácticos para casi terminar con esto del día a día. Algunos quieren hacerse ricos a través de pactos, pero sin mover un dedo. Mando mi ofrenda a un canal de televisión, hago un pacto, pido a Dios que me enriquezca. La Biblia dice trabaja. ¿Cómo se hizo rico el hombre que multiplicó los talentos de 5 en 10? Trabajando, dedicándose a ellos. Entonces tú puedes saber la verdad de Dios y hablarla, pero si no la vives, seguirás en pobreza. Oh, su palabra dice que Él me quiere bendecir en todo, que quiere que sea prosperado en todas las cosas. Tercera de Juan, capítulo 1, primeros 2 versículos. Y que si busco su reino y su justicia, todo lo demás me va a ser añadido. Y David dijo, joven fui envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Pero si no chambeas, también Pablo dijo a los tesalonicenses, el que no trabaja que tampoco coma. Entonces tenemos los dos extremos. Unos que dicen, yo confieso, seré millonario. Pero ahí están esperando que les lleguen a ofrecer chamba a la casa. Todos endeudados, mal administrados. Oh, yo creo, Señor, y van y órale, le sacan la tarjeta diestra y siniestra y compra ahora y pague cuando venga Cristo. Y así cuando van a prosperar. Entonces habla bien. Señor, tu palabra dice esto, le dijiste a Israel, serás cabeza no cola, prestarás no pedirás prestado. Señor, tú dijiste que te echo vestido alimento, Mateo 6:33, si busco tu gobierno y tu justicia primeramente me van a ser añadidos. Señor, David dijo, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, pero chambea, emprende, administra, pone en práctica lo que ahora sabes que puedes, que creo que Dios me puede sanar, pero cuídate. Porque, yo confieso sanidad en mi vida y te tragaste 20 tamales, antier. Por más que el Señor quiera, ¿verdad? Si tú no actúas conforme a los hechos, pues no se va a poder. ¿Sí me explico o no? Entonces, claro que puedes. Vimos la semana pasada. Si no tienes don de continencia, la voluntad de Dios es que en algún momento tú tengas tu pareja y te cases. Y no te vas a ir al extremo de, no, pues no creo que nadie me vaya a pelar, porque no llegué a la repartición de rostro. Me dijo Dios rostro o unción y elegí la unción, entonces ahí encerrado en el cuarto. No, Señor, yo creo que tú tienes mi ayuda idónea. Padre, me vas a dar gracia delante de ella, la vas a hacer ciega, no sé qué va a pasar, pero la voy a encontrar. ¿Hablas la verdad? ¿Estás seguro de la verdad? Tranquilo por la verdad, pero la verdad te lleva a actuar como David, a darte prisa para enfrentar al gigante. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya estás convencido de la verdad de Dios. Lo que sigue es para empezar a darte un baño. De verdad, porque algunos, no, pues el Señor la va a tocar. No, tú con la unción del santo sope que traes ahí es el que la vas a hacer caer en reposo, ¿verdad? No eres Abraham para traer todas las barbas aquí. Lo que sigue es actuar. Acercarte, porque ahí están, que se acerque, que se acerque, que se acerque. Que el pastor diga saluda al de lado y la saludas como si fuera el anticristo. Decir, hermana, te presto la Biblia, ¿quieres que te explique la palabra de Dios? Estos filisteos vienen a ti con carita, coche y cartera, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Actúa. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu reto? Ya Dios te demostró con su palabra que te va a dar la capacidad. Ahora es tiempo de creerle y comenzar a actuar. ¿Sabes hacer algo? Tienes dones, tienes talentos, habilidades. Has tenido sueños. ¿Para qué Dios te lo dio como un souvenir celestial? No. Si Dios te habilita con algo es para que lo pongas en práctica. Pregúntale cómo lo puedes usar.
Hay personas habilidosas en los negocios, sabes hacer algunas cosas, pregúntale a Dios, pídele sabiduría, Él te va a dirigir. Pero pasan la vida muchos y no hacen nada, más que confesar y confesar, pero nunca viven porque no actúan. Porque dicen voy a vencer al gigante, pero no se dan prisa. Porque no han hecho la prueba y no te vas a dar cuenta que puedes hasta que hagas la prueba. Inténtalo. Por supuesto, no en tus fuerzas como lo voy a explicar, sino buscando a Dios, pero inténtalo. Oh, yo creo que Dios puede hacer milagros, pero no oras ni por el perico. Entonces, está alguien enfermo, se enferma alguien en casa, antes de ir al médico, ora por él. Ya si no sanó, llévalo al médico, no dejes que se muera, ¿verdad? Pero dices, voy a ver milagros y nunca oras para que ocurran. ¿Cuándo los vas a ver? Mi familia va a creer y no les das testimonio. Comienza a orar por ellos, comienza a testificarles. Yo no sé cuál es tu gigante, el reto, la chamba que Dios ha puesto delante. Pero hoy quiero invitarte, como Daniel, a que hagas la prueba, a que lo intentes. Como David, a que te des prisa. Solamente entonces te darás cuenta que sí puedes. En el ministerio, Dios me va a usar. ¿Y cuántos creen que Dios los ha llamado? Sí, pero ¿qué estás haciendo? Inténtalo, dile Dios, úsame. Dios, dame dirección. Dios, usa mi vida. Y hasta que hagas la prueba te vas a dar cuenta de que puedes con eso y más. En el primer mensaje te conté que yo creía que no podía de toda la Biblia hacer un resumen de 10 minutos. ¿Cuándo me di cuenta que estaba engañado? Cuando hice la prueba. La primera vez que me dijeron, te toca un devocional de 20 minutos. Dije, ¿cómo si no puedo ni 10? Hice la prueba, lo preparé de 20 y me tardé 10. Dije, bueno, al menos sí puedo 10. Ahora quiero aclararte algo, no se trata de que hagas la prueba en tus fuerzas. Yo aprendí que estaba parcialmente equivocado y parcialmente en lo correcto. Era verdad que yo no podía y no puedo a la fecha ni 10 minutos. Pero ¿quién dijo que se trataba de lo que yo podía compartir? Aprendí que el respaldo de Dios me iba a habilitar no solo para esos 10 minutos, sino para más. Y ha habido ocasiones, ¿verdad? Ya ahora fuera del engaño, que es la carga de trabajo tal que hay semanas en las que me han llegado entre estudios, congresos, bodas, lo que sea, compartir 8 o 10 mensajes, en ocasiones 4 mensajes en un día, mensajes distintos, y yo solo en mis fuerzas seguiría sin poder, como te compartí en el primero o segundo, ¿verdad? Ni siquiera 5 minutos de una santa cena. Pero la gran diferencia es que ahora ya no lo hago en mis fuerzas. Entiendo que es en las fuerzas de Dios. Oro antes de preparar, oro antes de estudiar, oro antes de compartir. Y me paro seguro, confiado, no en mí, en que lo he hecho muchas veces, sino en que Dios me va a respaldar como lo ha hecho antes. Y para constatar esta verdad, y que no creas que es choro, me ha pasado que de repente llego en mi prisa a estudiar un capítulo del estudio que me tocaba. Y en mis fuerzas no aprendo ni entiendo nada. Y entonces me acuerdo de esta verdad y le digo, Señor, perdóname, lo estoy haciendo en mis fuerzas. Tú muéstrame, tú ilumíname, enséñame qué es lo que me quieres enseñar a mí, a los demás. Me llegó a tocar cuando enseñé aquí hace muchos años los martes el primer libro de Samuel y el segundo precisamente, ¿verdad? Que de repente decía, no, este capítulo me lo voy a brincar, lo voy a leer, pero aquí no hay nada. Y ese mismo capítulo, después de orar, empezaba a entender cosas y anotar, y de lo que no salía en un minuto terminaban saliendo 7 horas de mensajes. Otra vez Dios recordándome, ¿quién te dijo que se trata de ti? Por supuesto que tú no puedes, pero yo contigo, entonces puedes con eso y más. Traslada esto a lo que tú haces. Te pongo ejemplos de lo que yo hago. No sé qué es lo que haces, cuáles son tus retos, cuál es tu trabajo, cuál es tu pasión, pero lo mismo lo vas a ver reflejado. Tú en tus fuerzas, incapaz de hacer lo más mínimo, lo más sencillo. Que si eres arquitecto, ni un cuarto de 4x4 te va a salir bien, se te va a caer. Que eres músico, ni un minuto podrás componer. Que eres deportista, vas a parecer como los del Cruz Azul toda tu vida. Pero cuando le entregas tu talento a Dios, cuando le dices, Señor, respáldame, Señor, dirígeme, Señor, úsame, y vives pegado a Él, entonces Dios te va a empezar a dar ideas, proyectos, pensamientos para tu negocio, para tu trabajo, para la empresa en donde estás, sea propia o de otra persona, para tu familia, para el ministerio, para lo que sea que Dios te ha llamado a hacer.
separados de Él, no podemos hacer nada. Jesús dijo, Juan 15:5, nada pueden hacer. Pero si permanecemos en Él, sus promesas van a llevar fruto, mucho fruto y más fruto. Inténtalo en sus fuerzas, haz la prueba. No solamente digas, sí puedo, hazlo, actúa conforme a tus palabras. Concluimos en el Salmo 18, versículo 32. Si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. Salmo 18, versículo 32. Ya no tendremos, yo creo que la última alabanza, porque ya son las 8. Salmo 18, 32. Dice, Dios es el que me ciñe de poder, si quieren leerlo conmigo, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, dice el versículo 44, me obedecieron. Los hijos extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Vive Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y David concluye, después de tanta persecución y victorias de Dios, grandes triunfos da a su rey y hace a su ungido, a David, buenas noticias, y a su descendencia. Y espiritualmente ahí estamos tú y yo, para siempre. Para siempre. Vuelvo a preguntarte, si te mandó a la batalla, ¿por qué no te va a adiestrar para la batalla? Dios permitió que Daniel fuera a Babilonia, que le pusieran este reto difícil por delante, pero también lo habilitó para lograrlo. ¿Sabes qué dice el resto del capítulo? Que en todo asunto de sabiduría e inteligencia, versículo 17 al 20, que el rey los consultó, fueron hallados 10 veces mejores que todos los demás. ¿No te gustaría que se dijera esto de nosotros? ¿Quién hace las mejores casas? ¿Quién hace los mejores negocios, los mejores programas, la mejor música? ¿Dónde están los mejores ingenieros, los mejores politólogos, los mejores sociólogos, los mejores economistas de la ciudad? Los cristianos. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué Daniel fue hallado así 10 veces mejores que todos los demás? Dice capítulo 6 del 1 al 3, porque en él había un espíritu superior. Y la buena noticia es que ese espíritu superior que tenía Daniel, Jesús nos los prometió a nosotros. Es el Espíritu Santo que está contigo y conmigo y al lado de nosotros, siempre para ayudarnos. Lo que pasa es que vives como si Él no existiera. Hay un problema, ¿qué voy a hacer? Una aflicción, ¿qué voy a hacer? En vez de, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo estás intentando solo. Haz la prueba como Daniel. Busca la ayuda del Señor, la dirección del Espíritu Santo. Deja que te guíe ese espíritu superior que había en Daniel y que había en ti, y verás si no te salen las cosas 10 veces mejor que todos los demás. Van a empezar a poner los ojos en ti. Aún tus enemigos se darán cuenta que algo está pasando contigo. Y es entonces cuando las palabras de David serán una realidad. Al caer nuestro gigante, toda la tierra sabrá que hay Dios en nuestras vidas. Van a reconocer, les guste o no, el respaldo de Dios sobre nosotros. Di conmigo, yo puedo con eso.
y más, mucho más, porque Dios está conmigo. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, gracias por tu palabra. Señor, si no sé qué hacer, tu palabra dice: pide sabiduría, Él la dará. Si no sé cómo enfrentar el problema o la tentación, tu palabra dice que tú me darás juntamente con ella la salida. El problema no es que no pueda, sino que lo he intentado solo. No he hecho la prueba, no me ha animado. Pero hoy, Señor, según lo que aprendí en estos 3 mensajes: número 1, creo que puedo contigo, con eso y más. 2, hablaré bien según tu palabra. 3, actuaré según mis palabras basadas en tu palabra. Señor, hoy es el día que termino con la apatía, que dejo de hablar y causar ruido para comenzar a intentarlo. Dile: Señor, tomo la decisión de hacer la prueba, de intentarlo. Voy a intentar orar, voy a intentar predicar, voy a intentar evangelizar, voy a intentar orar por los enfermos, voy a intentar servirte, voy a intentar, Señor, aquello que no me ha animado hasta el día de hoy: buscarte y presentarle nuevos proyectos al jefe, emprender nuevos retos personales. Señor, no se trata de inventar lo que se me ocurra, se trata de que pasaré días en oración, cuando se pueda ayunar también, buscando ser sensible a tu voz, Espíritu Santo. Y te pedimos que tú nos guíes, y una vez que tú nos hables y nos digas: esta es la batalla que quiero que pelees, que tengamos la convicción de que si tú nos pones en la batalla es porque vas a adiestrar nuestras manos y vas a entregar a nuestros enemigos, que podremos con eso y más. Señor, que dejemos de vernos como menos y que tengamos el anhelo de ser hallados 10 veces mejores que todos los demás, no por un tema de ego, no para que nosotros nos inflemos llenos de soberbia, sino para que tú seas glorificado, Señor, para que sea evidente que hay en nosotros un espíritu superior que nos respalda. Dile: Señor, respáldame, respáldame en todo lo que hago, úsame con poder, envíame a mí. Yo quiero enfrentar al gigante, ese uno que los demás no querían. Yo quiero, no uno, échenme 5. Esos 100, yo traigo 200. Quiero eso y más, porque tú estás conmigo. Yo te creo, yo lo quiero, yo lo voy a hacer. Señor, llévanos a hacer lo que otros temen, a pelear contra lo que otros huyen, a enfrentar de lo que todos los demás solamente se quejan. Señor, solamente respáldanos, solamente haznos saber que estás con nosotros, solamente danos la certeza de que esta batalla la enfrentamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Solamente como Daniel cuando la aventaron al foso de los leones y a sus amigos al horno de fuego, solamente manifiesta tu presencia y haznos saber que estás ahí. Y no importa lo que venga, tu abrazo, tu presencia, tu espíritu, tu palabra nos es suficiente para seguir adelante, para luchar en contra de lo que venga, para salir victoriosos de cualquier batalla, de cualquier adversidad, de cualquier reto, ante cualquier sueño u obstáculo. Señor, que los montes ya no sean pretextos para seguir avanzando. Padre, que tú los dinamites con tu poder, ese poder que le has dado a tu iglesia, que abra camino donde no lo hay. Llévanos a eso y a más, a mucho más. Guarda nuestros corazones en humildad, que no creamos que somos nosotros los todopoderosos, que siempre reconozcamos, como David siempre lo reconoció y siempre lo confesó, que sí es cierto que nosotros no podemos, pero que lo que no están viendo los demás e incluso nosotros mismos es que no se trata de lo que nosotros podemos, se trata de lo que tú vas a hacer a través de nosotros. Por medio de la fe, Cristo habita en nuestros corazones, y es con Cristo, con su Espíritu en nosotros, que podemos con eso y más. Dile: Señor, voy a mantenerme firme ante lo que venga. Yo no sé cuál es el gigante que te está atemorizando, cuál es el reto para el cual te han dicho: no vas a poder, te vas a poner débil, te va a ir mal, vas a fracasar, ese negocio no va a funcionar, ese proyecto es una tontería, esa idea está descabellada, vas a terminar más débil. Le dijeron a Daniel: Señor, solamente dime si tú lo quieres, y si tú lo quieres, yo voy a hacer la prueba, y cuando haga la prueba, los demás verán que estaban equivocados. Señor, yo lo voy a intentar, yo lo voy a hacer, yo voy a actuar
conforme a mis palabras, y mis palabras serán conforme a tu verdad, en el nombre de Jesús. Y ahí en tu lugar, si tú tienes que irte, lo puedes hacer. Que Dios te bendiga, que tengas un gran domingo. Pero si tienes 5 minutos más, ponte de pie y vamos a concluir este tercer servicio con esta última alabanza.